Hola, soy Camilo. Soy Baluna. Llamar. Es nuestra revolución. Este es un video de preguntas y respuestas de Camilo y Baluna. Pero no es cualquier video de preguntas y respuestas de Camilo y Baluna. Es tan maravilloso que hasta les hicimos un intro. ¿Lo quieren ver? Ahí está. Bueno, ¿les gustó el intro? Buen intro, ¿no? Nos destacamos. Bueno, empezamos a responder preguntas que ustedes nos hicieron en Instagram. En este momento. Les dijimos que tenían que ser preguntas así recontra wow. Así que aquí está la primera. ¿En tu segundo embarazo también te comiste tu placenta? Relájense con esa pregunta siempre. Sí, me la comí, me la encapsularon y me la comí. Y La pusimos al barbecue con salsa teriyaki. son pastillitas y me las tomé. Valentina pregunta, ¿creen en las vidas pasadas y la reencarnación? Mira, Valentina, prepárate para esta respuesta, porque te puede llegar a cambiar la vida, ¿vale? Yo no sé si el alma reencarna otra vez. Lo que en verdad se reencarnan son las uñas de los pies. ¿Vale? Mientras tanto pueden ir a escuchar Una vida pasada de Camilo Pasamos y Carileo. Va perfecta esa canción con este momento. ¿Cuál es el secreto para ser una persona madrugadora? Pregunta Anaí. Yo no tengo idea, yo no soy madrugadora. Vamos a preguntarle a alguien que sí. Camilo, Hola. ¿cuál es la respuesta para ser una persona madrugadora? El secreto para ser La una cama. persona madrugadora es madrugar. Ese es el secreto. ¿Y cómo se Muchas madruga, gracias. Camilo? Teniendo hijos que te despierten Bueno, bye, temprano, bye. que te pateen. Fer pregunta cómo conocieron a sus mejores amigos. Yo en una tienda de champú. En un lanzamiento de champú. ¡Ay! ¡Te conquisté! Yo a Feche lo conocí. Yo a Feche lo conocí en el barrio. Mentira, Feche es mi mejor amigo, pero mi mejor amiga es tu mamacita. ¡Te amo! Ok, pregunte, Baluna. ¿Cómo gestionáis el tema de descanso con 2 bebés? El tema del descanso con 2 bebés. Llorando. No descansas, solo vas hacia adelante. Y cuando Eso es ellas verdad. se duerman, te metes a la tina y lloras. No, no es verdad, no es verdad. A veces es verdad. verdad. No, la verdad, va a sonar feo esto, pero nuestras hijas son muy generosas, padre. Sí, duermen muy bien. Y nos permiten dormir delicioso. Sí, solo que Indy patea un poquitito. Y va pateando como duro. Y además Yo estoy que pensando en duerme meterla en horizontal. clases de Muay Thai porque está con ese talón. Véalo. Duerme horizontal. Duerme así, sí. Ana pregunta, describan el tour en 3 palabras. Nuestro lugar feliz. ¿Eh? Bueno, Josh pregunta. ¿Josh? No, mentira. Perdón. Josh pregunta, si pudieran tener una fortaleza que el otro tiene, y obvio, ustedes no, jaja, ¿cuál sería? Yo quisiera tener de Baluna la habilidad de disfrutar de las cosas. Y yo tu disciplina. El peligro de grabar aquí es que nos va dando como un chompicito. Ajá. Si tuvieran que pasar el resto de vuestra vida vestidos de un solo color, ¿cuál escogerían? Negro. Y yo blanco. Oh my. Yo. Oh. Lisa Lisi se puso súper filosófica, pero me gusta. No lo Dice. entendí. Yo te la explico. Pilas con la papada, Camilo. Lo que hay, baby, es lo que hay. Así que. Así que A ver, acomódese Si o algo. pudieran intercambiar una cualidad de su personalidad por una de la naturaleza. Uf, yo por ejemplo, mi necesidad de que todas mis semillas den fruto. Yo quiero eso. Y los árboles no les importa. Los árboles tienen 20.000 millones de semillas y solamente de cada árbol logran 2 árboles. Wow, qué bien. ¿Tú? Ay, ya va, espérate. Se me recalentó el espérate, soponcio. espérate, que yo... La cualidad de como autosanarse y Ah, qué como que bueno. saber exactamente qué es lo que estás necesitando y poder agarrar de tus alrededores eso, ¿sabes? Como... Amo amo eso. Uy, quisiera eso yo también. Qué buena respuesta, mi amor. Gracias. Lisette Díaz o M. Lisette Díaz o Lisette Díaz o Lisette Díaz dice, ¿cuál es la tarea para el hogar que más les da pereza hacer? La cama.
La cama no la hacemos nunca. No, no parce. digas eso, Camilo. Pero es la verdad. Nuestra cama siempre está mal. No. No espero. A ver. Sí, no, nuestra cama es un lugar perfecto que siempre Pero la está chido. estiramos por lo menos antes de dormir. A mí me da pereza sacar la basura, no me gusta sacar la basura. Ay, pero lo haces siempre. Exacto. Exacto. Bienvenidos a mi vida, donde saco la basura y no la quiero sacar. Camila Victoria dice, ¿quién puede decir más palabras comenzando con la letra ñ en 30 segundos? 1, 2, 3. Ñoqui. Ñato, ñame, ñunfla. Ñoño. Eso es todo, amigos. Esas son todas las palabras posibles. Ñengo flow. Ñércale, ñércale. Así se ve la cama sin hacerse de Camilo y Eva Luna. Eva Luna, si Camilo fuera un perrito, ¿qué raza te gustaría? Dice Daniel Eduardo. Ay, ¿Cuál? como salchicha. ¿Qué? No sé. Si yo, O yo ¿sabes quisiera cuál? que tú fueras de esos chihuahuas que parecen del tamaño de un pulgarcito, que son así, que son cabezoncitos pero con un cuerpo muy pequeñito y que se les cae la Ay. cabecita. Ese me gusta. Llamamos México, estamos grabando desde acá, desde Guadalajara. Increíble el tour que hemos hecho en México. Ciudad de México, wow. Wow. Monterrey, wow. Y Guadalajara, wow la ciudad, pero el concierto no ha pasado, es esta noche. Si tuvieran que llamarse como un mes del año, ¿cómo se llamarían cada uno? ¿Tú? Buenísimo. A mí me gusta agosto, pero no sé si es porque... Yo diría que tú eres diciembre total, o sea, tú ¿Diciembre? eres diciembre, es Pero- el mes tuyo, eres tú, o sea, tú eres ¿Sí? Navidad, sí, total. Y yo soy enero, 100%. Diciembre puede ser mi mes favorito, sí. Y enero es ¿Tú eres el mío. enero? Sí, claro. Enero, el comienzo nuevo, el proyecto, Sí, me es verdad, reinvento, puede quién ser. soy, qué Puede personaje de Harry Potter soy ahora, ¿saben? Camilo pregunta, ¿cómo se trata una reina? Así, mira, por las uvitas y Ah. toda. Valentina Gómez dice que es algo que le gusta a Camilo y a ti no, pero que accediste a hacer por amor. Ok, voy a aclarar que nunca me gustó esto, pero que me está empezando a gustar. Y lo empecé a hacer por amor, pero ahora lo hago por amor, también amor propio, pues. ¿Qué es? Tú ya sabes. ¿Hacer ejercicio? Sí. El otro día le dije, Pulga, te amo, sé que no te gusta hacer ejercicio, sé que te da pereza, pero quiero que lleguemos a muy viejitos, saludables, que podamos cargar a nuestros hijos, que podamos estar con una espalda saludable. Entonces te invito a que nos sumemos a esta vaina de levantarnos a hacer ejercicio y para que nuestras hijas vean en nosotros como un estilo de vida saludable y ellas puedan verlo como un modelo y perseguirlo. Y me Pues, super motivó. Y se lo dije y a ella le encantó. Y desde eso no hacemos siempre ejercicio juntos, pero algunas veces hacemos y la pasamos Estoy muy increíble. juiciosa. Está muy juiciosa la Pulga. Orgullosa de mí. La clave para poder hacer cosas que uno tiene ganas de hacer es empezar a hacerlas Mm. sin tener ganas de hacerlas hasta Total. que las ganas se desarrollen dentro. A eso le dicen como la anemia de la disciplina. No hago ejercicio porque no tengo ganas. No tengo ganas porque no hago ejercicio. Y es un circulito. ¿Cómo se arregla ese circulito? Haciendo ejercicio sin tener ganas hasta que las ganas lleguen. Ustedes se preguntarán, Eva Luna, ¿esas uvas las tira al piso y luego se las come? Sí. Eva Luna, ¿tienes algo por decir? Y además al lado de mi pie. Esta pregunta la hago yo. Camilo dice, Eva Luna, ¿te puedes comer una uva con el pie? Claro. Ay, vas a agarrar racimito. Esta está buena, pero Digo, Fati Quispe pregunta, ¿libros que recomiendan leer? Bueno, depende de tu estilo. En este momento, o casi en todos los momentos, yo amo una novela romántica y así. Y me fascinó una que se llama It Ends With Us, me encanta. Romper el Círculo, de Colin Hoover. Yo sé que ya todo el mundo como que lo ha leído y eso, pero si no lo has leído, es buenísimo. yo me tiro aquí un piletazo que le puede gustar a todo el mundo. Confieso que he vivido de Pablo Neruda. Wow, librazo. Y Cita pregunta, ¿por cuánto dinero se cambiarían su nombre a Pitaya? No sé, Eva Luna, pero yo por mucho menos de lo que tú te imaginas. Sí. Porque Pitaya es un gran nombre. Es un padre. buen nombre, es un buen nombre. Pitaya. De gratis. Helen pregunta, ¿cuándo piensan presentar a Índigo y Amaranto? No, ellas ya se conocen hace rato, desde que nacieron se conocen. Pregunta está muy buena. Pri ¿Cuál? dice, Eva Luna, si Camilo fuera una cucaracha, ¿lo seguirías amando? No, la pregunta está mejor al revés. Si Eva Luna fuera una cucaracha, ¿la seguirías amando? Porque al que le tiene fobia a las cucarachas es usted. Uf, no me vayas a tocar en este momento diciendo cucaracha que me da una verga. No, Eva Luna, agárrate, recógete. No, Eva Luna, no te toques en este momento que me da un yello. No, me dieron un poquito de ganitas de vomitar. O sea, la respuesta es no. Estoy pensando cómo puedo amarte. Yo puedo ser como considerada contigo y no acercarme tanto, sino solamente estar como en una mesita al lado y hacerte.
No, horrible. Te meto en una cajita de vidrio, marica. Y en la cajita de vidrio me darías. No, le pido por favor a Y un alguien que besito, te... y el besito. El y besito eso. no te doy. ¡Ay, no! No, qué horrible. Sí te amaría, pero... A distancia. No, sí te amo, claro. No vamos a poder hablar. ¿Tú vas a poder hablar? Ah, no sé, pero esa pregunta no vino con tantos detalles. Uf. Funny Sammy dice, puedes elegir 5 líquidos que salgan de tus dedos por el resto de tu vida. ¿Cuáles eliges? Es muy buena pregunta. Café, Un como café. un chorrito así de café. Yo sacaría de un dedito horchata. Uf. Sacaría Pero ya va, viene como con temperatura. O sea, el café No, puede ser frío, muy es caliente. Muy caliente. Ah, bueno. Entonces, café, horchata, uy, malta helada. Malta, Mi wow, amor, qué bien. ok, sí. hello. Malta. Agua, importante agua fría. Ay, En un momento así tú estás, Baluna, amor, ay, tú, Baluna, espérate, yo te voy a conquistar, ay, te voy a Baluna. conquistar. Estás corriendo tu media maratón y te da sed. Ah, bueno. Y te da sed y todavía no has cumplido los 2 kilómetros donde ponen el vasito de agua. Tú haces shh, y ya. Y te hidrasta. Ay, pero hay uno que se me antojó ahora. ¿Cuál? Jugo de maracuyá con leche. No, Camilo. Uf, no, Camilo, Te vas a- discúlpame. No, No, pero te Camilo. vas a cansar también. Del jugo de maracuyá con leche te vas a cansar. Jugo de mango guiche. Y que venga también sal. Ya, esos son nuestros 5 líquidos. Ok. Bueno, para terminar, me gustó esta pregunta, parce, porque es simple, pero es muy interesante. ¿Tienen diferencias como esposos y cómo las resuelven? Diferencias tenemos tú y yo. Tenemos muchas diferencias. Es más, creo que Baluna y yo somos diametralmente opuestos. Pero también nos parecemos un montón. Tenemos un montón de cosas en las que siento que como que tenemos millones de cosas en común. Sí. Y gustos, Sí. y objetivos, Sí. como espiritualmente unas chispitas que Ujú. están en la misma vaina, pero personalidades, baby, por Sí, Dios, muy somos diferente. opuestos. Sí, es verdad. Y la mayoría de gente pensaría que eso sería suficiente razón como para, no sé, que una relación se echara para los lados. Pero nosotros aprendimos algo. Yo soy yo y tú eres tú y yo no vine a cambiarte a ti, ni tú a mí. Exacto, porque verdaderamente los cambios verdaderos y sustanciales solamente suceden desde adentro. Entonces, la primera de todas las cosas es aceptar la diferencia del otro e incluso celebrarla y disfrutarla. Es muy importante, en vez de tratar de cambiar algo en el otro, sacar tiempo para transformar cosas en ti. Sacar tiempo donde te preguntes, ya sea tú solo o con una persona que te ayude, un psicólogo o una psicóloga. Lo recomendamos bastante. Recomendamos mucho la terapia. Sacar tiempo para preguntar, ¿qué cosas tengo yo para mejorar? ¿Cuál es mi mejor versión? ¿Qué atributos quiero desarrollar? ¿Qué hábitos tengo que son muy pailas y que no quiero continuar manteniendo en el tiempo? ¿Qué patrones estoy repitiendo de los que soy víctima y estoy haciendo víctima a la persona que amo? Todas esas preguntas internas hacen que una relación luego florezca montones. Porque muchas veces es más fácil mirar el chicharrón ajeno que el chicharrón propio. Entonces, si no te preguntas esas cosas, vas a pasarte la vida pensando, claro, pero como Evaluna no es madrugadora, entonces yo faila. Como Evaluna tal cosa, tú, como a ella no le gusta tal vaina, entonces ves todos tus problemas en la otra persona. Sí. Y la pregunta dice, ¿cómo las resuelven las diferencias? Y en realidad es darse cuenta que las diferencias no se resuelven, sino que se aceptan y pa'lante, ¿no? Se celebran, Se sí. celebran. Y eso, y es ver cómo, o sea, buscar en ti también cómo puedes celebrar, aceptar eso del otro y las diferencias del otro. Imagínate tú un mundo sin diferencias. Primero, Aburrido. imposible. Y segundo, muy paila. La única manera de extinguir una diferencia es extinguiendo esa diferencia. O sea, que no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, en el mundo de hoy, por ejemplo, que descubrimos que somos tan diferentes todos, resolver esa diferencia, ¿cómo se resuelve? Se acepta, parce, tú eres diferente, yo soy diferente. Celebremos esa vaina y encontremos puntos donde podamos gozarnos esa diferencia al mismo tiempo. Total. Eso, como no sabemos cómo terminar este video, me bajé una aplicación que hace un sonidito muy chistoso y que puede llegar a ser un gran final para este video. A ver. Entonces vamos a hacerlo. Wow, y es con el movimiento. Wow, Terminaste yo tú. quiero. ¡Wow, mi amor! ¡Wow!